Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Estoy esperando a que se conecten. Bienvenidos. Eh, ¿Cómo han estado? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Espero que me escuchen bien. Bienvenidos todos. Estoy en este instante compartiéndole a sus compañeros de otros lados. Hoy quisiera contarles La Máscara de la Muerte Roja. Es un libro bastante interesante que encontré en estos momentos de cuarentena. Díganme si se escucha bien. Si hay problemas de audio también, díganme, porfa. Entonces quisiera contarles este cuento que he encontrado de Edgar Allan Poe. Estoy esperando que pues todos se conecten y puedan acompañarnos el día de hoy. Entonces, no sé, ustedes me dirán. Sé que hoy deberíamos estar, digamos, preparándonos para un fin de semana, pero y hoy es fin de semana largo. Hoy estoy usando, creo que nunca me han visto con gafas. Hoy realmente ya me duelen los ojos de estar pegada al computador. Es bien complejo frente a lo que hay que calificar y revisar, cosa que a veces desconocemos. Y estoy esperando a que nos acompañen. Nicole, ¿cómo estás? Mi idea es como poderlos saludar a todos. ¿Quién más está por ahí? Hola, Santiago, ¿cómo estás? Bienvenidos. Hoy teníamos un invitado. El invitado yo creo que prefirió irse a ver película o no nos confirmó. Entonces ese invitado, para que vean que no es fácil organizarse ni estar frente a estas situaciones. Entonces este es un sitio de compañía y estamos... gracias Santiago, sería lindo, te perdono. Y la idea es que nos acompañemos en el día de hoy. Este libro es bastante interesante porque tiene que ver un poco con lo que hacemos de cuarentena. Es un libro escrito en 1842 y los que están en 10º y 11 en su historia y en sus mundos, no sé, en lo que han visto, han oído hablar de la peste negra, de muchas de las pestes de la humanidad. Entonces la invitación a qué es a que ustedes también sigan la lectura y presten mucha atención. Entonces arrancamos ya. Se llama La Máscara de la Muerte Negra. Durante mucho tiempo, la Máscara de la Muerte Roja. Durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado la comarca. Jamás peste alguna fue tan fatal y tan horrible. Su encarnación era la sangre, el rojo y el horror de la sangre. Se producían dolores agudos, un repentino vértigo y luego los poros resumbaban abundante y bastante sangre, la disolución del ser. Marchas purpúreas en el cuerpo y particularmente en el rostro de la víctima segregaban a a la humanidad y la cerraba a todo socorro y a toda compasión. La invasión y el progreso de la enfermedad era el resultado en cuestión de tiempo. La gente moría en menos de media hora. Pero en esa comarca existía un príncipe llamado Próspero. Era feliz, intrépido y sagaz.
En sus dominios se perdieron la mitad de la población, y llamó a un millar de amigos fuertes, vigorosos y alegres de corazón, escogidos entre los mejores caballeros y las mejores damas de su corte, y con ellos formó un refugio, escondido en una de sus abadías fortificadas. Era una construcción vasta y magnífica, creación del propio príncipe, de gusto excéntrico y no obstante grandioso. La rodeaba un espeso y elevado muro, y ese muro tenía puertas de hierro. Una vez en ella entraron los cortesanos. Se sirvieron de hornillos y de masas para soldar los cerrojos de las puertas, y resolvieron atrincherarse contra los súbitos impulsos de la desesperación del exterior y del ataque de la muerte roja, y cerrar todas las salidas a los frenesís del interior. La abadía, como es lógico, fue abastecida ampliamente con comida, vino y todas las cosas que se pudiesen imaginar. Gracias a estas precauciones, los cortesanos no podían desafiar al contagio, que el mundo exterior se les compusiera como pudiese. Entretanto, sería una locura afligirse o meditar. El príncipe había provisto aquella morada con todos los medios de placer. Había bufones, improvisadores, danzarines, músicos, hermosura en todas sus formas, y había también vino. Dentro de todas estas bellas cosas, y además la seguridad fuera de la muerte roja. Después de tanto tiempo, ocurrió así el fin del 5º o 6º mes de su retiro, y en tanto que la plaga fuera hacía los más terribles estragos entre los más pobres, el príncipe próspero obsequió a sus 1000 amigos con un baile de máscaras de la manera más insólita y magnífica. Qué voluptuoso cuadro aquel baile de máscaras. Permítase en primer lugar describir las salas donde tuvo lugar. Habían 7 salas, una hilera imperial, y en muchos palacios esta serie de salones formaban unas largas perspectivas en línea recta, cuando los batientes de las puertas se abren de par en par, de tal manera que la mirada penetraba hasta el fondo sin obstáculo. Aquí, en esta abadía, era muy diferente, tal como podía esperarse de parte del duque y de su gusto y preferencia por lo bizarro. Las salas se encontraban tan irregularmente dispuestas que la mirada no podía abarcar sin una sola vez. Al cabo de un espacio de 30 o 20 yardas, se presentaba un brusco recodo, y cada una de estas revueltas de aspecto diferente. De derecha a izquierda, en medio de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica que daba a un corredor cerrado que seguían las sinuosidades del aposento. Cada ventana ostentaba vidrios que hizo los colores en armonía con el tono dominante de aquellas salas. El decorado era la sala en la cual se abría. Por ejemplo, la ocupaba la extremidad oriental. Estaba decorada de azul y los ventanales eran de un azul vivo. La segunda sala estaba decorada y guarnecida de color púrpura, y las vidrieras así el mismo color púrpura. La tercera enteramente verde. Verdes las ventanas. La cuarta anaranjada, estaba iluminada por la ventana del mismo color. Y la quinta blanca. La sexta violeta. La séptima estaba rigurosamente forrada con colgaduras de terciopelo negro, que revestían techos y muros y recaían en pesados pliegues sobre un tapiz de la misma tela y del mismo color. Pero únicamente esa sala, el color de las ventanas no correspondía al de la decoración. Los cristales eran de rojo escarlata, de un color intenso, de un color sangre. Ahora bien, en ninguna de las salas veíase lámparas ni candelabro alguno. Entre los adornos de oro esparcidos con profusión y suspendidos en los techos, ni lámparas ni velas, ninguna de esa clase en la larga serie de salas. Pero en los corredores que las rodeaban, y exactamente enfrente de cada ventanal, se levantaba un enorme trípode con un niño brasero que proyectaba sus rayos a través de los cristales de color,
e iluminaba la sala de una manera deslumbrante. Producíase así una multitud de aspectos cambiantes y fantásticos. Pero en la sala del lado poniente, en la cámara negra, la claridad del brasero que reflejaba sobre las negras colgaduras a través de los cristales sangrientos era terriblemente siniestra. Le daba fisonomía a los imprudentes que ahí entraban de aspecto tan modo tan extraño, que muy pocos bailarines se sentían con el valor de entrar en aquel mágico recinto. También en esa sala erguíase, apoyado sobre el muro este, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un tic-tac sordo, pesado y monótono, y cuando la aguja de los minutos había recorrido el cuadrante y la hora iba a sonar, salía de los pulmones de bronce de la máquina un sonido claro, estrepitoso, profundo y excesivamente musical, pero en un timbre tan particular y en una energía tal que de hora en hora los músicos de la orquesta se veían obligados a detener durante un instante sus acordes para escuchar la música de las horas. Las parejas que bailaban cesaban por fuerza de sus evoluciones, una perturbación momentánea recorrida a toda aquella alegre multitud. Y mientras sonaban las campanas, podían notarse que palidecían hasta los más vehementes y los más sensatos de más edad. Se pasaban la mano por la frente como si hubieran meditaciones o en sueños febriles. Pero apenas desaparecía el tono de aquellos ecos, circulaba por toda la asamblea una leve hilaridad. Los músicos se miraban los unos a otros, sonreíanse de sus nervios y de su locura, y se juraban por lo bajo que entre ellos, la próxima vez que sonaran las campanadas de ese reloj, no sentirían la más mínima impresión. Y luego, cuando después de la huida de 60 minutos, que comprendían los 3.600 segundos de la hora pasada, se escuchaban nuevamente las campanadas de ese fatal reloj. Exactamente igual que lo anterior, se producía la misma turbación, el mismo escalofrío y las mismas ensoñaciones febriles. Pero a despecho de todo esto, la orgía continuaba alegre y magnífica. El gusto del duque era muy especial. Tenía un ojo certero en el tocante de los colores y en el efecto. Desdeñaba por los gustos de la moda. Sus planos eran temerarios y salvajes, y sus concepciones brillantes con un esplendor bárbaro. Hay personas que lo hubiesen juzgado como loco, pero sus cortesanos sabían bien que no lo estaba. Pero era preciso comprenderlo, verlo, tocarlo, para estar seguro de que en efecto no lo estaba. Con ocasión de la gran fiesta se había ocupado personalmente de la decoración y del mobiliario de las 7 salas, y fue su gusto personal el que dirigió el estilo de los disfraces. No cabía duda que eran concepciones grotescas. Era deslumbrador, brillante. Había cosas chocantes, fantásticas, mucho de lo que después se había visto en Hermione. Había figuras verdaderamente arabescas, con siluetas y ropajes incongruentes, fantasías monstruosas como la locura. Había mucho de bello, de licencioso, de extraño, algo terrible, y no poco de lo que podría producir repugnancia. En resumen, era como una multitud de sueños que se pavoneaba de un lado al otro por las salas. Y estos sueños se contorsionaban en otros sentidos, tomando el color de las salas. Hubiérase dicho que en la extraña música de la orquesta era el eco de sus propios pasos, y de tiempo en tiempo se oye el reloj de ébano de la sala de terciopelo negro. Y entonces, durante un momento todo se detiene, todo enmudece, excepto la voz de ese reloj. Los sueños quedan helados, paralizados en sus posturas, mas los ecos de la sonería se desvanecen, y no duraron sino un momento, y apenas huyen en una hilaridad leve y mal contenida que circula por doquier. Y la música suena de nuevo, revívanse los sueños, y aquí y allá los danzarines se retuercen más alegremente que nunca, reflejando el color de las ventanas a través de los cuales fluyen los rayos del sol de los trípodes. Pero ninguna cara osa aventurarse en aquella sala que queda allá, al oeste,
porque la noche ha avanzado y la luz roja fluye a través de los cristales como color sangre, y la negrura de las colgaduras fúnebres es aterradora, y para aquel que ponga pie sobre la negra alfombra brota el reloj de ébano un resonar más pesado, más solemnemente enérgico, que él llega a todos los oídos de las máscaras que se divierten en las salas apartadas. Pero en esta el corazón y la vida latía febrilmente, y la fiesta continuaba siempre en su torbellino. Al cabo de un rato sonaron los tañidos medianoche del reloj. Entonces, como ya se dijo, cayó la música, y se detuvieron las evoluciones de los bailarines, y se produjo donde quiera como antes una ansiosa inmovilidad. Pero el tañido del reloj debía componerse de 12 campanadas. Por eso fue tal que, teniendo más tiempo, se insinuó una mayor cantidad de pensamientos y meditaciones, de los pensativos que se hallaban entre los que se divertían. Y quizás por eso mismo muchas personas entre la multitud, antes de que se ahogara el silencio de los ecos de la última campanada, tuvieron tiempo de notar la presencia de una máscara, que hasta el momento no había llamado la atención de nadie. Y habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella intrusión, se suscitó entre la concurrencia un cuchicheo y un murmullo significativo de asombro. En una reunión de fantasmas como la que he descrito, era preciso sin duda una aparición del todo extraordinaria para causar tal sensación. La licencia carnavalesca de aquella noche era, a la verdad, casi limitada, pero el personaje en cuestión había sobrepasado la extravagancia de un Herodes y había franqueado los límites muy amplios, no obstante, del decoro impuesto por el príncipe. Hay en los corazones más temerarios cuerdas que no se dejan tocar sin emoción, incluso entre los depravados, entre aquellos quienes la vida y la muerte son igualmente un juego, hay cosas de las que no se puede jugar. Toda la concurrencia pareció entonces sentirse profundamente de mal gusto. La inconveniencia de su conducta, del vestido extraño. El personaje era alto, delgado y estaba envuelto con un sudario de la cabeza a los pies. La máscara que ocultaba su rostro representaba también el semblante de un cadáver rígido. El análisis más minucioso difícilmente hubiera descubierto el artificio. No obstante, todos aquellos locos alegres hubieran podido soportar, sino aprobar aquella burda broma. Pero la máscara había llegado a adoptar el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre y su amplia frente, lo mismo que los rasgos de su rostro, estaban salpicados del horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe cayeron sobre esa figura espectral, la que con movimientos lentos, solemnes, enfáticos, como de mejor representa su papel, se paseaba por aquí y por allá entre los bailarines. Se le vio en primer lugar conmoverse por un violento estremecimiento de terror, de asco, pero un segundo después su frente enrojeció de ira. Dice el príncipe: ¿y quién se atreve?, preguntó con voz ronca a los cortesanos que se hallaban junto a él. ¿Quién se atreve a insultarnos con esa ironía blasfema? Apoderaos de él y desenmascaradle, que sepamos a quién hemos de ahorcar en nuestras alamedas al salir el sol. Era en la sala del este, o la sala azul, donde se encontraba el príncipe próspero, cuando pronunció esas palabras. Resonaron tan fuerte y claramente a través de los 7 salones, porque el príncipe era un hombre imperioso, robusto, y la música había enmudecido por la señal de su mano. Era en la sala azul donde estaba el príncipe, con un grupo de pálidos cortesanos a sus lados. Primeros, mientras él hablaba, hubo entre él un grupo de leve movimiento de avance en dirección al intruso, quien durante un momento estuvo casi al alcance de sus manos, y que ahora, con paso deliberado y majestuoso, se acercaba cada vez más al príncipe. Pero por cierto terror indefinible que la audacia insensata de la máscara había inspirado en todos los allí reunidos, no hubo absolutamente nadie que le pusiera la mano a ella.
aunque cuando sin encontrar ningún obstáculo pasó a dos pasos de la persona del príncipe, y en tanto que la inmensa asamblea, como si obedecieran a un solo movimiento, retrocedía en el centro de la sala hacia las paredes. La máscara continuó su camino sin interrupción, con aquel mismo paso solemne y mesurado que había singularizado desde un principio. De la sala azul a la sala púrpura, de la sala púrpura a la sala verde, de la verde a la naranjada, de esta a la blanca, de la blanca a la violeta, de la blanca a la violeta, de la violeta, antes de que nadie hiciera un movimiento decisivo para detenerla. Fue entonces cuando el príncipe, exasperado por la ira y la vergüenza de su momentánea cobardía, se lanzó precipitadamente a través de las 6 salas sin que nadie lo siguiera, porque con un terror mortal se había apoderado de todo el mundo. Blandía un puñal y se había aproximado impetuosamente a una distancia de 3 o 4 pasos del fantasma que se batía en retirada. Cuando éste llegó a la proximidad de la sala de los terciopelos, se volvió bruscamente y afrontó a quien lo perseguía. De repente sonó un grito agudo y el puñal se deslizó relampagueante sobre la alfombra fúnebre, donde el príncipe cayó muerto un segundo después. De repente, y entonces, invocando un frenético valor de desesperación, una multitud de máscaras se precipitó a su vez a la sala negra, y haciendo al desconocido, que se mantenía como una gran estatua, rígido e inmóvil a la sombra del reloj de ébano. Se sintieron sofocados por un terror sin nombre, al ver que no había ninguna forma palpable bajo el sudario y la máscara. Todos de repente reconocieron entonces la presencia de la muerte roja, que había venido como un ladrón de la noche, y todos los convidados cayeron uno a uno en las salas, manchadas de sangre, y cada uno murió en las posturas más desesperadas de su caída. Y la vida del reloj de ébano desapareció, con la del último de aquellos alegres seres, y las llamas de los trípodes se extinguieron, y las tinieblas y la ruina y la muerte roja tuvieron sobre todo aquello ilimitado dominio. Aquí termina nuestra historia. Esta es la máscara de la muerte roja. Es una historia que nos describe un poco toda la peste que vivieron en esa época. Creo que estaba inspirado en antiguas pandemias. La intención, hola Alexandra, hola Paula, Luis, ¿cómo estás? Profe Edgar, ¿cómo vas? Es un gusto tenerlos a todos. Esta es la historia que culmina esta semana. Recuerden que mañana es festivo, porfa. Los que están conectados no duren tanto horas, procuren adelantarse y estaremos en sintonía el día lunes. Y que esto aprenda que debemos cuidarnos, pero no en exceso, y no tenemos que creer que estamos a salvo de toda esta situación que estamos viviendo.